Gracias. Para que veas, aquí ya tengo, ¿no? Yo me paso acá para que se lo use. Gracias. Muy bien, vamos a leer allí en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Allí hay un banco. Y leo a partir del versículo 3. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ahora, de lo que quiero hablar con ustedes, y creo que allí encajan todas estas cosas, es cómo, viendo esa clara visión en el apóstol Pablo, le encarga en ese caso a Timoteo que el trabajo que va a hacer en Éfeso, en primer lugar, tiene que ver con poder ubicar a la iglesia en la sana doctrina. Y que algo que va a enfrentar, porque ya se estaba dando como parte de la experiencia de ellos, que había quienes, creyéndose ser doctores de la ley, no sabían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban, y entonces estaban enseñando diferente doctrina. Y cosas como las que vamos a oír ahorita, ¿no? Que estas profesas parecen tan impresionantes para algunos, y algo que es de verdad parte de lo que uno descubre es cómo la gente en la iglesia ignora las escrituras. No las leen, no es algo que consideran, no es algo que están meditando. Sí, claro, porque el señor Champi, un comentario que puso en su Facebook, en Twitter, que decía así, que Dios no está obsesionado con que tengamos una doctrina correcta, sino un corazón correcto. Vale, Sí, y no, ya cuando ves a cuántos les gustó el comentario, sí. Y como algunos, pues a lo mejor sí lo ofendieron, pues se le fueron a la yugular, y sí, sus comentarios sí fueron ofensivos, y ya sabes que lo defienden y lo demás, pero terrible. Claro, pero hay que decirle, ¿no? Hay que escribirle que fue un precioso herético comentario. Sí. Sí, por eso que estás tú diciendo, se ignoran las escrituras. Y es muy peligroso un comentario así. Naturalmente, sobre todo de alguien que tiene influencia, como él. ¿Y lo puso en Facebook o en Twitter? Digo, porque ya ya está más popular de Twitter. Ya me animó a quizás si lo lean, pero le puse sí. Y por eso mucha gente sí lo cree. Claro. Porque como es gente que es popular. Yo no sé si leí mal o no, pero sí puede haber 40,000 personas a las que les guste eso. Sí. Sí, es que me leí mal. Le puse, pero le puse, y te lo pongo no nada más por ti, sino porque los 40,000 y los 70,000 que veo que les gustó tu comentario, consideras. Digo, a mí no lo vale, pero me pusiste aquí, ya se lo comenté. Sí, así es. Pero finalmente será su responsabilidad. Amén. Miren, sobre todo por esto, hablando ya como un comentario, aprovechando esto. Varias personas le han pedido tanto a Ruth como a Dana que los incluya en la lista. Y me decía principalmente Ruth, ¿para qué? Si no tiene uno ni tiempo de estarlos atendiendo, entonces ¿cuál es el caso de estar recibiendo a tantos, ¿no? Que el otro peligro es precisamente cosas como esta. Ahorita ha habido la oportunidad de tener un trato más cercano con una de sus cuñadas y que no es creyente, bueno, no es
evangélica, para decirlo más todo, porque creo que es a veces más creyente que muchos que lo pretenden. Y debido a algunas personas a las que les había dado el sí para que estuvieran en la lista, y los comentarios que llegan a hacer. Por ejemplo, ahora que quedó ya electo Francisco como Papa, hicieron unos comentarios, pero muy fuera de lugar, porque fue pasando por alto todo. En primer lugar, no estamos para ridiculizar a nadie, y segundo, que estaban atacando a un jefe de Estado, porque independientemente de lo que sea para la Iglesia Católica, para el Estado Vaticano es un jefe de Estado. Es decir, a la luz de la palabra es alguien que tiene una autoridad. Y hablando de la Iglesia Católica, y entonces esta chica es católica. Y cuando ellos vieron esto, y con aquello de que se enlaza todo y a través de la red ya se va a los comentarios por todas partes, pues no, a mí me daría mucha vergüenza que ella pudiera llegar a leer esto. Entonces, más sencillo, para afuera. Por eso falta de entendimiento. Entonces, por esto que dices, ¿cuántos que son vacilantes en la fe leen un comentario como este y suficiente como para decir fulano de tal, ¿no? En este caso Jesús Adrián Romero, ¿sabes de él? Pues le preguntan a creyentes. Si me preguntan a mí no podría dar muchos datos, pero creo que mucha gente sí lo conoce. Todo lo que sé es que canta, ¿no? Bueno, pero de ahí en fuera, en sí, ya el que sea una figura reconocida dentro de la iglesia es suficiente como para darle crédito. Sí, Afro, es que tú te expresas y se ve que verdaderamente tú estás en contra de Facebook y todas esas cosas. Digo, no, lo que pasa es que me estoy dando cuenta que los jóvenes están más ocupando más tiempo en dedicarle a eso que de la Biblia. Sí, mira, y les comento, no sería tanto problema si lo usaran para compartir. Sí. Pero lo usan para chismear. O tanto de aquí para allá como de allá para acá, es decir, de veras. O otros ya de plano lo hacen como su catarsis, su confesionario, ¿no? Lo que no se atreven a decir de frente, pues lo dicen. Sí, y ayer estaba diciéndome un chico en la congregación que él tuvo un problema con una chica, pues que lo había pretendido, y resulta que cuando él marcó algunas cosas para que nosotros sigamos, porque él es de muy reciente conversión, y para que nosotros sigamos, pues quiero decir que es por aquí, el camino es ese. Y se dijo a ella, no, para nada, yo las cosas de esta forma. Entonces digo, pues ahí lo dejamos. No, a través del Facebook ya le dijo todo lo que salió de su ronco corazón, ¿no? Sí. Y ya después hablaremos de eso, porque como lo dice aquí en este mismo pasaje, el propósito de este mandamiento es el amor que surge de un corazón limpio. Pero cuando el corazón no está limpio, lo que sale por la boca es todo el pecado. Bueno, ahora, entonces, volviendo a este punto que leímos, ¿qué es tan determinante en la palabra? El mismo apóstol Pablo, podemos decir, contesta esta pregunta en el capítulo 4, en el versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Y podemos añadir lo que también el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 3. Versículo 17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hablando de algo que el propósito de poder estudiar estas epístolas, es de todo aquello que nosotros como siervos de Dios necesitamos tener presente. Es fundamental en nuestra tarea. Al trabajar con los creyentes, con la iglesia, nosotros necesitamos entender qué tan trascendente es nuestra enseñanza. Porque viendo lo que pasó en la iglesia en el principio, allí dice la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y precisamente dentro de las cosas que el Señor estuvo trabajando con los apóstoles, pues fundamentarlos en la verdad, para que ellos, en primer lugar, esto incidiera en su propia vida, y en segundo lugar, que a ellos al comunicarlo, lo comunicaran con toda fidelidad, porque no se trataba ni siquiera que le dieran una interpretación a lo que Jesús había dicho, sino entregar así la palabra tal cual, porque finalmente en eso es lo que vamos a confiar. Ya cuando alguien empieza a decir, a mí me parece que lo que el Señor Jesús quiso decir, no, pues ya mejor nos desaparecemos de por ahí, ¿no? Porque ¿a dónde nos va a llevar una situación como esta? Al error. Ahora, quiero con ustedes mirar algunas partes en las epístolas del apóstol Pablo, porque pues evidentemente esto lo escribe a Timoteo, alguien que estaba colaborando en la iglesia, compartiendo con él la responsabilidad, pero que había tenido la oportunidad junto con Pablo de ir enfrentando lo que en las iglesias se presentaba. Puedo decir que una de las primeras cosas que evidentemente vivió Timoteo como creyente fue la necesidad de ubicar a los judaizantes, aquellos que, pues aprovechando que se estaba extendiendo el evangelio entre los gentiles, lo vieron como la gran oportunidad de iniciar su propia tarea, ¿no? Y llevar a cabo el descubrimiento de las cosas fantásticas, como esto de que Dios nos salva, el Padre nos salva, es Jesús. Bueno, cosas así que llegaron, y si uno lo considera sobre todo en razón de lo nuevo, lo reciente que estaban los creyentes, no estoy hablando de pocos días, pero con pocas experiencias, el que llegaran, ahora sí, y hablando de Dios y de las Sagradas Escrituras, pues se abre, ¿no? Uno lo ve actualmente, hermanos que están empezando en el camino del Señor, llegan los mismos testigos de Jehová y les empiezan a preguntar que si les subirá, sí, y ustedes también, sí, pues de eso venimos, y le gustaría que tuviéramos censura aquí, pues sí, bienvenidos, y aquí abierta la casa y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa sencillez y limpieza creo que todo lo que relumbre es otro, y entonces hay esa aceptación hacia lo que vengan usando algunos en nombre de Dios. Lo que les voy a comentar fue muy interesante porque tuve la oportunidad de oírlo ya en la televisión, donde este hombre es un conductor de televisión. Dice, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué siempre presentan a Dios como hombre? Yo más bien lo veo con la figura de madre, ¿no? Pero yo no sé si ustedes saben que esta es una doctrina que se está divulgando actualmente, se está propagando en muchos lugares, ya tienen hasta sus lugares de reunión, ¿no? Yo he ido a los físicos, lo que se menciona.
hablar así en esos términos, como si en lugar de ser una figura varonil fuera una figura femenina. Uh-huh. Sí, y podemos decir aún más, ¿no? Ahora sí que allá ya uno dice están totalmente fuera, pero eso ya es dentro del ámbito de la iglesia. Sí, y digo, no me extraña, viendo todo el lugar que se le ha dado a las mujeres, fuera del orden de Dios, ¿no? Porque el que tienen su lugar dentro de la iglesia lo tienen, no se me viene a enojar, sino simplemente Dios tiene, tal como lo aprendemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una función para cada quien, y por eso nos ha hecho como nos ha hecho. Ahora, les decía, viendo en todas las epístolas, nosotros vemos que Dios lleva a Pablo a escribir de aquellas cosas que les es necesario a los creyentes en los diferentes lugares tener presente. Vamos a Romanos, al capítulo 1. Sí, absolutamente. Versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, esto, que es la forma de iniciar esta carta, ya nosotros que hemos tenido la oportunidad de estudiarla, nos damos cuenta de cómo fue necesario ir corrigiendo esa falsa percepción de el sometimiento a la ley que había dentro de la iglesia, y llegar al punto de decirles no están bajo la ley, están bajo la gracia. Pero en fin, no es exactamente lo que quiero compartirles, solo vamos a leer un par de pasajes más. En el capítulo 2, algo que sin duda me llama mucho la atención porque tiene una explicación en el capítulo 4. Dice a partir del versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, si ustedes lo consideran, realmente en Roma, la iglesia era, ahora sí que incluyente, tanto judíos como gentiles. De hecho, por eso en el capítulo 1 lo dice, ¿no? Y al hablar acerca de lo que estaba pasando, sí uno puede entender que aún los judíos, por decirlo en estos términos, tomando una cierta ventaja sobre los gentiles, por el conocimiento que tenían de la ley de toda su vida, pues habían podido ejercer una cierta influencia y tener un cierto reconocimiento de los demás, como hoy en día algunos lo están buscando y pretendiendo. Pero el Señor les escribe, y lo que usa esto de sobrenombre de judío no es porque algunos días no lo fueran. Si ustedes recuerdan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a un par de iglesias en Apocalipsis, le menciona el Señor a los creyentes en estos lugares cómo es que hay algunos
que se denominan judíos, y el Señor dice, pero no son sino sinagoga de Satanás. Y como lo dice en el capítulo 9 de esta misma epístola a los romanos, no son descendientes de Abraham todos los que van a participar de esa promesa, no son herederos de la misma, el único Isaac. Y Dios nos hace saber a través de esto cómo es que uno, teniendo ya el conocimiento de la palabra, teniendo la oportunidad de mirar todo lo que Dios ha establecido, podemos hablar, y así como lo dice en el principio, hasta instructores de los que están en ignorancia, luz para los ciegos, maestros de niños. Pero, ¿de qué sirve todo eso si lo primero que hacemos es no poner en práctica lo que estamos predicando? Y que realmente vamos en contra de todo lo que estamos enseñando. En cierta forma, lo mismo que el Señor les dijo a los fariseos, escribas, doctores de la ley. Pero aquí ya estamos hablando dentro del marco de la iglesia. Por eso, lo que leíamos en el principio, los que detienen con injusticia la verdad. Ahora, vamos hasta el capítulo 16 de Romanos. Y dice el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 16-17. Y de ahí hasta el versículo 18. Ahora, esta es la forma en que está terminando el apóstol Pablo esta carta. En sí, ya conociendo todo el texto de la carta, nos damos cuenta de cómo hay una serie de señalamientos. En primer lugar, para poder entender que vivimos bajo la gracia y que habiendo muerto al pecado, estamos vivos para Dios, que el Señor ha hecho una obra completa en Dios. Pero después viene toda la aplicación de esto a partir prácticamente del capítulo 12, de cómo es que somos llamados a vivir en esta vida nueva en Cristo, cómo se aplica todas estas cosas a la relación con las personas que están con nosotros, alrededor de nosotros, y que finalmente nos llevan a planos muy interesantes. Uno de los temas que ocupa un par de capítulos aquí tiene que ver con la actitud nuestra hacia los débiles en la fe. Y que de verdad uno puede entender lo importante que es eso, porque fuimos llamados a sobrellevar las flaquezas de los débiles. Y entonces, por eso, cuando viene esta instrucción final, podemos decir, lo que el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo como una carga para escribir a los creyentes en Roma, es por eso, ¿no? Porque era necesario que los hermanos no se pasaran de amorosos, ¿no? Que son hermanos y total, pues no, como que no entienden bien las cosas. Por eso me llamó hace un rato la atención cuando Roy así enfáticamente, que hasta te andabas ahogando con el bocado, esos no son hermanos, ¿no? Porque, vamos, ya son cosas que nosotros necesitamos tener ubicadas en ese aspecto. Y sobre todo porque si nosotros actuamos con esa cobardía, puedo llamarle, de no poner las cosas en su lugar y de no apartarnos de la gente que nos está dañando espiritualmente por lo que proclaman, por lo que enseñan, pues evidentemente el daño va a ser para nosotros, y como lo leíamos allí en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, para nosotros y para los que nos escuchen, porque vamos a repetir cosas que no son la sana doctrina, no es la palabra de Dios que trae vida. Ahora,
Vamos a 1 Corintios, hablando de lo que son los problemas que se van presentando dentro de las iglesias, y que hablando de Corinto, pues fue una iglesia con bastantes problemas, pero había algo que podemos llamar es fundamental, que propició, como lo llegamos a mirar en nuestro propio cuerpo, cuando hay una herida que no se ha cubierto, no se ha limpiado y cubierto apropiadamente, se vuelve una puerta abierta para una infección. Y de casos que pues, hemos llegado a saber, me acuerdo de una hermana, ella, aparte, sí padecía diabetes, pero cuando ellos salen del pueblo donde vivían, al ir hacia el lugar donde podían abordar un autobús que los llevara a una ciudad y de ahí poder trasladarse, ellos querían venir a visitar a algunos familiares aquí en la ciudad. La hermana se resbala en un punto y pega con su pie en una piedra, un golpe que, a cualquiera de nosotros nos hubiera dejado un moretón, y en unos días adelante ya eso hubiera quedado resuelto. Pero ya, como venían, pues ellos se suben al camión que los transportó, llegan a la ciudad donde toman un autobús que los trae aquí a la Ciudad de México, y sí, llegan con los familiares, pero ya la hermana tenía fiebre, y ya cuando le revisan el pie, el dedo negro, y entonces, pues ya, ¿qué pasó? Entonces ya me pegué saliendo y todo eso. Y yo tenía la oportunidad de conocer a los familiares, y por lo que supe le habían hablado a 2 o 3 antes al que localizaron que estaba un servidor, y ya me pidieron que si podía ir a orar por la hermana al hospital, y ya fui, y fue por eso que me enteré de toda esta historia. Pero para el momento que yo llegué, salud, Gracias. y tuve la oportunidad de entrar allí donde estaba la hermana, lo negro ya estaba a la altura de la rodilla. Y ya lo que les habían dicho los doctores es que había que amputar a la mitad del muslo, porque ya, como había llegado a la rodilla, y pues la hermana no quería y el esposo tampoco. Y oré con ellos y ahora le pedí a Dios que tuviera misericordia, entendiendo lo que son los planes de parte del Señor. Pero finalmente, como no aceptaron la operación, la hermana murió. Murió porque la gangrena invadió su cuerpo. Y entonces, uno podría decir, pero fue una heridita, fue un golpecito. En la iglesia en Corinto, que lo vamos a leer, habla de eso. Versículo 10 del capítulo 1. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis unidos, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ahora, esta situación que nosotros seguimos viendo en la iglesia, y no solamente hablo de las iglesias locales, sino aún esa actitud denominacional de reclamar, pues, ser los
portadores, poseedores de la única absoluta verdad, ha llevado a la iglesia a tener ahora sí que estas divisiones, estas separaciones, estas heridas. Y no es extraño que en medio de situaciones así entren doctrinas espantosas. Bueno, conociendo ya el texto de la primera carta a los creyentes en Corinto, nosotros sabemos que le habían dado lugar a una mirar como cualquier cosa, sin mayor trascendencia, a este hombre que estaba fornicando de una manera tan escandalosa. Y que por eso, aún desde el capítulo 3, el apóstol Pablo les tiene que decir a los creyentes allí en Corinto, no pude escribirles como espirituales, porque por esto pues no son otra cosa sino carnal, como lo dice el capítulo 5 de Gálatas, ¿sí? Y lo que uno va mirando a través de esta carta es ese señalamiento. No habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales. Y entonces, por su carnalidad, ellos estaban dando lugar a cosas tan contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Bueno, prácticamente para ver todo lo que estaba fuera de una sana doctrina, lo podemos ver, ahora sí, que capítulo tras capítulo, de cómo ellos fueron tolerando tantas cosas tan ajenas al Señor, al punto tal de que aún el ejercicio de los dones espirituales lo hacían carnalmente, y que llegaron a traer tal destrucción entre sí, que la misma cena del Señor para ellos ya no era un evento que los impusiera, sino que lo veían como cualquier cosa y habían llegado a ese grado de emborracharse, comer lo que había y no darle a nada a los demás. En fin, entonces, por eso hablando acerca de las cosas que tienen que ver con la doctrina, podemos ver que no hay así un señalamiento tan específico de que alguien por ahí anduviera manejando. Prácticamente todos. Ahora, ¿cuál era el grupo de los 4 que se habían formado, principalmente aquí mencionados, que habían llegado al punto de decir que no había resurrección de los muertos, pero que evidentemente tenía una influencia tan fuerte que ya esto se había difundido en medio de toda la congregación, y que por eso, hablando así de cuestiones fuertes en la doctrina, el apóstol Pablo señala esto en lo que conocemos como el capítulo 15, y lo lleva a un momento en que deja muy claro lo absurdo de su postura. Dice, bueno, si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes se bautizan por los muertos? ¿Cuál sería el objeto? Pero en fin, quiero decir, todo es una carta para corregir todas las anomalías que entre ellos había a causa de su carnalidad, y que esto se había manifestado en todas esas divisiones, y que por eso es una carta que para nosotros es muy útil para hablar acerca de la doctrina o todo el contenido, porque todo se había ido viciando, todo se estaba destruyendo, y sobre todo algo que es la razón de la segunda carta, que debido a estas actitudes, a pesar de que había quienes, yo soy de Pablo y yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, había una falta de reconocimiento hacia los ministerios, hacia los ministros, que por eso la segunda carta, como muchos lo han llamado, es la defensa de Pablo a su apostolado. Y en medio de todo eso, pues evidentemente hay el señalamiento de todas esas doctrinas que habían estado permitiendo los creyentes en Corinto, que los estaban llevando fuera del camino del Señor. Bueno, ahora, en Gálatas, pues, prácticamente la expresión en el capítulo 1 nos habla
lo que es el tema. Leo a partir del versículo 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, esto simplemente nos hace saber cómo es que dentro de toda esta situación que la iglesia de Galacia vivió, como nosotros la conocemos, y que también podemos decir hoy en día esto es algo muy real en medio de la iglesia, quienes están otra vez judaizando. El apóstol Pablo escribe así, como ellos habían aceptado un evangelio diferente, y como lo dice, no hay otro, porque no puede haber dos diferentes buenas nuevas, porque no hay dos diferentes maneras de ser salvos, no hay dos diferentes maneras de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Es decir, esto es algo que simplemente no cabe. Pero hay quienes pretenden y que lo estaban enseñando. Y por eso toda la carta va en ese sentido. Cómo es que ellos se habían prestado para escuchar a quienes estaban predicando un evangelio diferente. Y claro, la pregunta del versículo 1 del capítulo 3 es: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Pero más bien quiero pedirles que leamos en el capítulo 4. Dice en el versículo 17: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, ¿sabes? Y no solamente cuando estoy presente por vosotros. Ahora, creo que es interesante poder ver aún hasta dónde se manejaban las cosas. Sé que lo que les voy a decir pues les va a parecer así como extraño, ajeno, de otro planeta, pero hay algunos pastores que les prohíben a sus congregantes relacionarse con congregantes de otras congregaciones. Sé que ustedes nunca han oído de esas cosas, pero los estoy informando para que sepan que sí existen, que sí hay. Digo, es increíble que llegue a haber este celo, ¿o no, Mateo? Digo, pues si sabes de algún caso. Y entonces, hablando de quién llega a tener ese tipo de celo, porque aquí hay la mención, es bueno tener celo por lo correcto, por lo sano, por lo limpio, ¿no? Pero hablando de ese celo, ¿quién puede tener ese celo? ¿Quién no está seguro? El que no está seguro de lo que está aplicando, que no pueden descubrir otra razón. Sí. Y que puede fácilmente quedar expuesto en razón de lo que está proponiendo fuera de la verdad. Porque creo que ustedes como un servidor hemos aprendido precisamente a descansar en el Señor. De que enseñando la verdad, en primer lugar cada quien es responsable de si lo recibe o no. Y que quienes lo han recibido y perseveran, pueden no solamente no dar lugar a las mentiras, sino hasta refutarlas, ¿no? Que eso es, creo que, de las cosas muy interesantes a considerar. Y entonces, por eso, hablando acerca de lo que el apóstol Pablo les escribe a los creyentes en Galacia, que tiene que ver con la doctrina, pues de plano, por eso usa ese término, que nos fascinó así, para no obedecer a la verdad. Para que quede muy claro. No es que tiene por ahí algún errorcillo de interpretación y no alcanzó a comprender su nombre. Allí hay toda una intención de destrucción. Y sobre todo de algo que nosotros hemos descubierto, que
muchos de los que manejan este tipo de doctrinas buscan hacer que la gente sean verdaderos prosélitos de ellos. Entonces, ahora sí que el único que tiene la voz y la verdad y el único ungido de Dios está aquí enfrente de ustedes, ¿no? Eso es lo que llegan a decir, eso es lo que proponen. Y entonces, por eso, cuidado, ¿no? Lo estábamos oyendo el jueves pasado de un hermano que se le ocurrió empezar a asistir a unos estudios cerca de su casa con un hermano de la congregación. Y entonces lo que empieza a escuchar, así como que, a ver, ¿cómo está eso? Y empieza a tener ese diálogo con este hermano nuestro y empieza a hacer preguntas. Y entonces, al ir a la escritura, al empezar a leer, se da cuenta de muchas cosas. Y tiene la ocurrencia de ir a platicar con el pastor de la iglesia. Y entonces lo primero es que, ¿a dónde te andas metiendo? Dice, no me diga eso. Aquí en la palabra de Dios estoy leyendo. Bueno, sí, pero ¿tú cuánto tiempo tienes de conocer al Señor? Entonces, casi 5 años. Entonces imagínate, ¿qué me puedes decir tú que apenas estás empezando, que puedes entender de la palabra? A mí, que tengo tantos años, ¿no?, en el camino. Para este hermano, eso fue lo peor que le pudo haber contestado. Porque él hubiera podido decir, bueno, tal vez no has tomado en cuenta esto, no has visto aquello, esto se puede considerar en razón de lo que el Señor hizo, dijo, en fin. Bueno, y entonces como siguió asistiendo a los estudios, pues siguió viendo más cosas. Y llegó un momento en que empezó a sentirse muy incómodo en esa congregación. Y volvió a hablar con el pastor. Y entonces el pastor le dijo, mira, lo que tienes que hacer es que si estás aquí, te sometes. Y punto. Aquí así son las cosas. Y pues eso ya lo llevó a una crisis final. De tal manera que él dice, yo no puedo seguir aquí. Y entonces habló con este hermano con el que había estado asistiendo. Él lo llevó conmigo y le dije, mira, creo que es importante que tú ames a tu pastor y que estés interesado en su vida. Yo te pido que ores, porque tal vez ahorita fuiste y planteaste las cosas por lo que has escuchado, pero ruega a Dios que te dé gracia. Y habla con el hermano y dile, mire, no estoy en contra de usted, sino que veo que en la palabra el Señor nos habla de esta manera y usted está diciendo esto. Y lo hizo. Y le dijo, bueno, si te quieres ir, vete. Pero quiero que sepas que aquí no vuelves a entrar. Que tú para nosotros ya no cuentas. Y que por ti ya no voy a orar. Y bueno, no, el hermano estaba como noqueado. Por eso llegó el jueves al estudio que tenemos. Llegó, de hecho, antes, junto con este otro hermano que le ha estado compartiendo. Y ya empezaron a platicarme, y entonces pues él me platicaba muy dolido y dice, ¿cómo me dice eso? Que yo no puedo volver allí. Y le dije, mira, en sí, tal vez lo que podrías encontrar si tú regresas, pues es malas actitudes. Pero si Dios te dirige a ir allí, no tengas temor, Él te va a responder. Así que por lo pronto, busca a Dios, ve al Señor, consulta con Él. Bueno, ya este domingo llegué y dice, no, ya estamos decididos. Yo hablé con mi esposa todavía está
en shock, ¿sí? Impresionada por todas estas cosas. Porque ellos allí conocieron, y allí ya han crecido, allí servían, allí compartían, ya estaban con cierta responsabilidad. Y por eso, así como que de repente ya, ahora sí no existe más el lugar o qué. Y bueno, son experiencias muy tremendas. Por eso hablando de un celo malentendido. Porque le decía, mira, lo que podemos hacer es debemos rogarle a Dios por esto, ¿no? Él necesita entender que no es el dueño de la gente, que nuestro privilegio es servir al pueblo del Señor y ser un ejemplo para ellos. Y en fin, pero así como creo que ustedes pueden platicar algunos casos donde hay estas actitudes, así de llegar a prohibirles y que prácticamente si ustedes se salen de aquí les va a ir muy mal, ¿no? Y los van a perseguir los demonios y no sé cuántas amenazas. Y gracias a Dios por los valientes que no les han creído a esas mentiras que no están en la palabra de Dios. Pero existe, y por eso, viendo algo que se estaba dando dentro de la iglesia en Galacia, allí mismo en el capítulo que estábamos leyendo, el versículo anterior, el 16, dice: me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Y puedo decirles, es tremendo que gente que fue ministrada por el apóstol Pablo, a la hora de ser confrontada con la condición en la que se encontraban espiritualmente, evidentemente habían tenido una mala actitud para con él. Ni siquiera entendían que lo que los estaba moviendo, o lo que estaba moviendo al apóstol Pablo, era el amor por ellos. Porque viendo lo que estaban creyendo, porque como lo dice en el capítulo 5, y que lo hemos mencionado ya en otros estudios, por razón de los temas, les puede escribir: los que buscan justificarse delante de Dios por las obras de la ley, de Cristo se han desligado, han caído de la gracia. Entonces estamos hablando de algo grave, no de cualquier cosa. Y entonces, por eso, uno entiende la importancia de la doctrina. Ahora, en la carta a los Efesios, casi uno podría decir es una introducción a todo lo que somos por la gracia de Dios. Va marchando todo de una manera hermosa hasta llegar al capítulo 4, ¿no? Donde les dice el apóstol: yo les ruego que anden como es digno, en el versículo 1, Efesios 4, 1, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Esto nos hace saber que los 3 primeros capítulos donde el Señor usa al apóstol Pablo para hacernos saber todo lo que Dios ha dispuesto a nuestro favor, la forma en que nos ha bendecido, cómo nos salvó por gracia, nos hizo copartícipes con el pueblo de Israel, los creyentes de la eternidad, de las promesas, de la ciudadanía, etc. Pues hay un escollo, y tiene que ver con la pérdida del entendimiento de a quien nos llamó el Señor. Y que aquí hay la mención precisamente de quienes están influyendo. Leo en el versículo 14: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y entonces uno puede ver que, ahora sí que creo que ustedes pueden coincidir conmigo, que esos 3 primeros capítulos son muy enriquecedores para nosotros en cuanto a conocer toda la obra de Dios. Y que a veces viene uno tan bendecido de lo que leyó ahí, que ya leemos a partir del 4, pues siempre con esa
rica sensación de bendición de parte de Dios. Pero hay toda una advertencia. Y nos hace saber en qué condición estaba la iglesia de Éfeso. Entendemos ahora todavía más el por qué el apóstol Pablo manda a Timoteo para que enseñe a algunos, o mande a algunos que no enseñen diversas doctrinas. ¿Qué estaban manejando allí? Bueno, lo podemos ver de alguna forma en el capítulo 5, donde el apóstol es guiado por el Señor para escribir estas cosas, ¿no? Que fornicación, leo el versículo 3. Y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni planerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esa manifiesta ira de Dios de la que leíamos en Romanos 1, que se manifiesta contra la injusticia de los hombres. Y entonces uno puede darse cuenta que habían tolerado los hermanos en Éfeso. Es una vida en desorden. De hecho, desde el capítulo 4, el versículo 17 lo dice, ¿no? Esto digo y requiero delante del Señor, en el Señor, que no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Y que todo eso los había llevado a ser tolerantes con estas cosas. Y entonces por eso dice, nadie los engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que parte de lo que ha sucedido dentro de la iglesia, y también lo hemos considerado, es que le dice, no te preocupes, tú ya eres salvo, ¿no? Andas ahí siendo mal hijo, pero ya eres salvo. Y ya no te va a tocar vivir en el centro de la ciudad de oro, vas a estar como en la esquinita ahí afuera, pero ahí vas a estar. Como si hubiera calidades de creyentes. Y entonces uno sabe que a muchos han sido engañados en ese sentido, de esto que la salvación no se pierde. Bueno, siguiendo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hablando de cómo para los hermanos en Filipos se habían presentado estas situaciones y que era necesario advertirles de gente que viene así con enseñanzas diferentes, porque entendemos precisamente este asunto de los mutiladores del cuerpo, y la razón o la explicación lo da el siguiente versículo: nosotros somos la circuncisión que en espíritu servimos a Dios, ¿no? Y entonces, hablando de que los judaizantes habían llegado por ahí, pero sobre todo lo dice allí en el versículo 18, porque aún ahora lo digo llorando, perdón, me salté un renglón, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No sé por qué me hace pensar esto en la doctrina de la prosperidad, pero hablando de estas cosas, ¿no?, que están ahí en medio de la iglesia, están proponiendo tantas cosas, y que cuando uno los escucha, como me decían ayer unos hermanos que estuvieron ahí acompañándonos para la boda, que lo que habían tenido la oportunidad de estar escuchando en el lugar donde han estado asistiendo, ellos no son de aquí del centro de la República, pero dice, es que
ha venido cambiando mucho la situación en la iglesia, porque ya prácticamente en los últimos 5 años es dinero, 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 dinero. Y claro, sobre todo hablando de la doctrina de la prosperidad. Y entonces dice, y sí, dice, pues ya, ahorita el que ya tiene el título de pastor titular, no, pues él ya ahorita trae un carro del año. El que está como pastor adjunto, pues ya va a comprarse el suyo. El que trae dice no está nada mal, pero pues ya. Y nos hablan de que se fueron aquí, se fueron allá, ¿no? Y hasta lo dicen así como una forma de provocar, y comimos aquí, comimos allá, y esto y lo otro. Y aún dice, ha cambiado su forma de vestir y todo. Y entonces me preguntaron, ¿debemos seguir ahí? Le dije, pregúntenselo al Señor, porque finalmente ustedes tienen que tener una convicción personal de lo que hagan o dejen de hacer. Bueno, vamos a Colosenses, en capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y precisamente volvemos al asunto de la doctrina. ¿Quiénes habían llegado ahí? Pues gente que les estaba planteando formas diferentes de vivir, como lo explica al final de ese mismo capítulo 2, donde los creyentes empezaban a someterse a esos mandamientos de no manejes, no gustes, ni aun toques, que son simplemente doctrinas que llevan a la gente a perder su libertad y a tener un poco la obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y en Tesalonicenses, vamos al capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Y leo en el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dentro de las cosas que están señaladas para los creyentes en Tesalónica, pues era como ellos habían padecido de la misma manera que la iglesia en Jerusalén había vivido, las mismas experiencias. El apóstol Pablo se los reconoce y le señala algunas cosas. Hay una expresión que es muy interesante ahí en el capítulo 3 de primera de Tesalonicenses, al final, bueno, no está exactamente al final, pero dice que con la preocupación de que los hubiera tentado el tentador, por eso había enviado para saber cómo era su condición, en qué situación se encontraban. Y dentro de las cosas que era evidente que había una inquietud, no sabemos cuántos llegaron a padecer la muerte por la persecución en Tesalónica, pero les puede escribir, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y les habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero evidentemente dentro de todo lo que ellos vivían, había quien había llegado a proponerles una enseñanza totalmente diferente. El miércoles pasado tuve la oportunidad de estar compartiendo con un hombre que creció en medio de los testigos de Jehová desde pequeño, así que estuve escuchando de esa doctrina todo el tiempo. ¿Saben qué lo decepcionó? Que que lo sepan porque no lo conocen, ¿no? Que él tenía ganas de estudiar una carrera y no lo dejaron porque ya era el fin del mundo. Y entonces
como no llegó el fin del mundo, y ahorita ya él es un hombre casado, ya no tiene hijos, pero tiene un sobrino adoptado, su hermana tiene problemas. Entonces, él tiene un negocio ahí al lado de donde nos reunimos. Yo he tenido la oportunidad de escuchar, y a unas hermanas de lugar le han hablado. Y un servidor ya también ha tenido la oportunidad en una otra ocasión de compartir. Pero este miércoles vino y dijo, ahora que ha tomado la responsabilidad de este pequeño, dice que se ha enfrentado a qué va a hacer, porque pues su familia le enseña, y así dice que termina de comer, dice, gracias a Jehová. Pero la esposa y la familia de la esposa lo han enseñado de tal manera que cuando pasa frente a un templo se persigna, ¿no? Y la verdad es que no, ni una ni otra, ¿eh? Dice, yo ya las conozco ya. Dice, yo los he visto a ustedes. Y sobre todo la familia que vive ahí. Y entonces, dice, yo quiero saber cómo puedo enseñarle la verdad a este salud, cómo puedo compartirle de tal manera que él aprenda. Dije, debe ser bien sencillo. Vívelo y él va a aprender de ti. Sí, ¿así? Nada más. Piénsalo. Dije, ¿cómo aprendiste a hablar? ¿No fue oyendo a tus padres? ¿Cómo crees que va a aprender este chico? Sino viéndote a ti. Si tú buscas a Dios, y él me dijo, yo quiero, yo estoy interesado, voy a organizarme para estar aquí con ustedes. ¿De adelante? Dije, si tú buscas a Dios, si tú practicas la palabra del Señor, vives la fe, lo único que va a suceder es que este chiquillo va a estar bien. No te preocupes por combatir lo de Jehová ni lo de la persinada. No, y va a tener sus propias experiencias que lo van a llevar a conocer al Señor. Y entonces dije, así, él esperaba así como un curso rápido, se hace primero esto, luego se hace aquello, ya a los 3 meses ya el niño empieza a comer. No, que te dicen, léete este librito, este otro, se traen ahí dando vueltas. Y entonces ya empezamos a platicar un poco más a fondo, ya porque me platicó toda su experiencia dentro de los testigos de Jehová. Y me empezó a hacer preguntas. Y no, dije, eso tú lo decides, si tú lo reconoces, si tú lo crees, si realmente estás agradecido con Dios, si es tu decisión en que camines en su voluntad. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Me siento libre. Y yo no me quería acercar, porque pues, yo vi lo que sucedió allá con mi familia. Todo me lo impusieron. Era obligatorio. Pues allí en la casa de mi abuelita, allí se hacían los estudios. Y a veces yo tenía sueño, y no, párate, te tienes que venir, tienes que estar. Dije, sí, precisamente, muchos practican el fariseísmo, y lo único que han logrado es hacer otros fariseos, o que se ahuyenten. Y entonces, dije, tú decides. Sí. Tú realmente quieres, busca al Señor. Y eso todos nos vamos a enterar. Y si no, también todos nos vamos a enterar. Pero hablando en ese sentido, de cómo hay manejos en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, que han llevado a iglesias a tener ideas que podemos calificar así, tan fuera de lugar. Y nosotros, hablo de algunos que estamos aquí,
tuvieron la experiencia de estar escuchando a un hombre que hizo toda una propuesta para el año 2000 y que entonces él empezó a llevarlo, al principio no lo habló así tan francamente, pero llegó el momento en que sí empezó a plantear las cosas como que el año 2000 era el fin. Y luego, como toda la situación mundial apuntaba hacia allá, ya saben ustedes que todos estaban aterrados con la llegada del año 2000, no sé si alguien empezó a hacer la propuesta de ¿y qué tal si mejor le paramos en el 1999 y empezamos otra vez con 01, ¿no? Para que no haya 2000? O sea, cosas así. Pero llegó el año 2000 y no se cumplió todo lo que este hermano decía. Y quiso arreglarle allí con una carta de que se había equivocado un poquito en la fecha y entonces era para el siguiente año. En fin, terrible. Pero uno puede ver que hay eso. Y lo tremendo es el impacto que tiene sobre uno y que uno le dé lugar a esas enseñanzas y que además las repite. Y entonces, pues ya después ya no saben ni cómo acomodar. Yo no sé si ustedes saben que los testigos de Jehová, la primera vez que dijeron que ya era la venida de Jesús, fue en 2000, bueno, al fin del mundo, no tanto, 2011, ¿no? Es que les falla, porque hasta se vistieron de blanco, porque creían que lo blanco era por fuera y no por dentro. Entonces fueron a lugares altos para esperar el arrebatamiento. No sucedió y eso causó que varios de ellos abrieran los ojos, pero otros los cerraron más y empezaron a decir, no, es que ya Cristo está reinando sobre la tierra, ¿no? De forma invisible. Y otros tantos han sostenido cosas iguales. Por eso uno puede volver a leer eso. Miren que nadie nos engañe. Ahora sí que, como podemos verlo, hablando de doctrinas en todos los aspectos, hay propuestas ajenas a la verdad, engañosas. Muy bien. Y ya lo que sigue es Timoteo, que es lo que estamos estudiando. Un pequeño comentario. Adelante. Estaba diciendo acerca de me llama la atención lo que decía de este joven que durante muchos años estuvo en esa doctrina de los testigos de Jehová. Y después de que usted habló, su reacción y su respuesta fue que él se sentía libre. Pero también retomando lo que usted decía hace rato acerca de que hoy en día hay, inclusive dentro del movimiento cristiano, bueno, yo he alcanzado a notar, a percibir que aún hay hermanos que están al frente de la iglesia y también caen en ese fariseísmo. Hay líderes, hay personas que nos llevan a iglesias, bueno, pues están al frente de la iglesia y que también caen en ese legalismo. En ese legalismo, exactamente. Entonces muchos hermanos, mucha iglesia, muchos cristianos, pues también, tristemente, también dejan de creer, ¿no?, en la doctrina de Cristo, porque no es tanto por la doctrina, no es tanto por Jesús, sino por los arraigos que hay en los líderes, ¿no? Sí. Y en ese sentido podemos decir que han sustituido el mensaje de Cristo por una serie de mandatos humanos, ¿no? Sí. Y que, bueno, aparentemente apoyados en la Biblia, exigen, no enseñan, exigen que la gente haga en una determinada forma o deje de hacer, ¿no? Que me imagino que es a lo que te refieres. Así es. Sí. Quiero comentar esto, que creo que lo va a dejar muy claro. Un hermano que conocemos nosotros, que un tiempo compartió con nosotros, ellos dejaron que esto gobernara su forma de actuar dentro de la iglesia para ministrar la palabra. Y pues empezaron a imponer todo. Y lo supimos sobre todo por una familia que ya tuvo más confianza, y un día que nos invitaron a comer nos platicaba
sobre todo la chica, porque lo primero que nos sorprendió cuando llegamos es que encontramos a las mujeres de la casa vistiendo pantalones, lo cual allá estaba prohibidísimo. Y entonces yo le dije a esta chica, la joven, la hija, dije, a ver si estoy bien en mi apreciación. Tienes un solo vestido y largo. Dice, sí, es el que uso para las reuniones. Bueno, pero ya platicando más a fondo, dice que una de las cosas que las tenían muy inquietas es porque la esposa del pastor un día había llegado y les dijo así, vengo a revisar qué tienen en su casa. Y entonces eso se va, eso se quita, también eso va. Y que entra a la recámara de la chica y ella tenía pues una colección de peluches y principalmente le habían llamado mucho la atención ¿cómo se llaman esos muñecos azules? Los pitufos. Entonces le habían regalado varios pitufos. Salud. Hasta le dijo, no sé cómo puedes. Salud. Ya el tema está causando. A ver. Dice, yo no sé cómo puedes dormir aquí con todos esos diablos aquí. Y van para afuera. Pero ni siquiera dijo, lo sacas. No, ella empezó a coger y aventarlos. Pero de la cama. Y de una vez los demás. Y no, le vació ahí las repisas. Dice, era la esposa del pastor. Entonces, así como que de repente, a lo mejor sí estuve yo pecando todo este tiempo. Y no, al papá también tenía ahí un calendario azteca, en fin, detalles así. Entonces, pues ya saben, mi hermano, ¿no es así? Y le dije, ¿dormías bien? Sí, ¿y ahora? También. Por favor. Porque realmente se le ha dado una importancia a todas esas cosas impresionante. De esta desgracia también escucho a familia que nos platica que si tú querías invitar a alguien a comer a tu casa, tenías que decirle a tu pastor, darle la lista de cosas. Y vas a hacer una fiesta de cumpleaños. No como de disfraces. También tenías que darle la lista y ya el pastor se aprobaba que nos podían ir. Puesto que sea, ¿no? De lo peligroso que convivan con gente de otras iglesias. Vayan a abrir los ojos. Vayan a abrir los ojos. Y es que esa es la cuestión, bueno, yo me atrevo a decir, y yo sé que estoy en frente de muchos pastores, y gracias a Dios porque Dios les ha dado esa oportunidad de servir, pero sí, dentro de la comunidad cristiana, hoy en día más está cayendo en eso, ¿no? Que bueno, llegan a ser así que tan celosos de su doctrina, que pues llega a pasar esto. Luego se señala a otra gente, no, pero no pensando que pues, en el mismo está bueno, creo porque vengo de una situación así, y bueno, es algo triste. Ya lo creo. Claro. Yo no vengo de algo así, nada más prohibir ir a un lugar. Pero no me prohibieron muchas cosas. Yo creo que eso se provoca cuando no se busca la comunión con Dios. Yo puedo tener un líder, puede ser muy bueno, puedo conocer todo lo que ustedes quieran. Independientemente de eso, yo sé que hay una fuente y esa fuente yo voy. Pero cuando se cae en esa situación de no consultar a la fuente, la palabra de Dios, y te clavas sobre eso, ahí ya como dicen, ya te afías. ¿Sí? Porque yo he visto mucho de todo esto y veo que voy al estudio, me quedo en el estudio, no llego a mi casa y digo, a ver. Claro. Sí, vamos, como decimos, se lo comen todo, ¿no? Esto que mencionaba hace 15 días, Roy, que
Isaías 8, a la ley y al testimonio. Es decir, a todo aquello que Dios ha establecido y a todo el testimonio que ha dado de cómo se vive esa ley, es decir, qué es lo que es agradable para el Señor. Y algo que uno puede ver es que puede haber hermanos predicando cosas erradas, Sí. pero su actitud es abierta. Así es. De tal forma que cuando tienen la oportunidad de conocer lo que es lo correcto, los vemos cambiar, los vemos dejar lo torcido para ir por el camino recto. Y esa en sí, puedo decirles, es mucho nuestra esperanza con respecto a hermanos con los que tratamos, que puedan reflexionar sobre lo que han estado haciendo y caminen de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Tomando las medidas. Sí, porque aquí la palabra que tenemos que hacerlo con sencillez, y ellos se olvidan de esa sencillez, lo quieren hacer ya como ellos les gusta o como ellos les gusta. Se olvidan de esa sencillez, porque el que está en la sencillez, pues cuando realmente reconoce el perdón, creo que es el pedir perdón, entonces que nos perdonan y perdonan porque estoy haciendo mal. ¿Sí? Ahora, hay otros que quieren disfrazar su pecado y le endosan al líder, le endosan al pastor, cosas que el pastor no dice ni señala. Sí. A mí en alguna ocasión me llegaron a decir, ¿sabes qué? Bueno, me acuerdo, Gonzalo es muy celoso de que se vayan a otro lado. Pero yo nunca se lo recibí a Gonzalo, y Gonzalo sabía que nosotros nos invitaban y él nunca me dijo nada. Eso también hay que tener mucho cuidado. Sí, pero mira, aquí de lo que estamos hablando, Sí, lo entiendo. es de nosotros. Sí, Y una cosa que acabamos de leer en las cartas es que eran iglesias que estaban cambiando fuera de orden en algunas cosas. Y por eso lo que decía hace un momento, como todos los que recibieron esa palabra enderezaron el camino, sí. aprovecharon el señalamiento que se les hizo sobre lo que estaba fuera de orden y a caminar. Porque a lo que tú te refieres es a lo que estamos expuestos todo el tiempo, ¿no? A que hablen mal de nosotros, nos critiquen, nos ataquen, etc. Y ya ahí cada quien será responsable. A ver, eso es muy de lo que hace. Muy bien. ¿Ningún otro comentario, pregunta? Pensando en esto, en lo que decía Memo, ¿no? Hablando de la gente, o sea, lo que somos llamados a hacer con la gente es fundamentarlos en la fe, Así la es. palabra de Cristo. Así es. No en la iglesia, ni en mi palabra, ni en mi Ni en el lugar, sí. sino en la